Queridos amigos, les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma, en Italia, dándole continuidad al curso Luz en el Sendero. Hoy vamos a abordar una de las reglas de este libro, que si no me equivoco estamos en la número 18, vamos a abordar las reglas 18 y 19 del texto Luz en el Sendero, en el cual encontramos los requisitos a desenvolver para alcanzar el estado de conciencia de la tercera iniciación mayor. Pero antes de continuar, me gustaría saludar a las personas, a los facilitadores y estudiantes de metafísica que me están acompañando en la sala de Zoom, a través de la cual estamos realizando esta transmisión. Muy buenas noches a todos. Y Buenas también, noches. buenas noches, Policarpa, gracias. Y también saludar a las personas que están siguiendo esta actividad a través de distintas redes sociales. ¿Cómo lo hacemos prácticamente desde el inicio de este curso sobre luz en el sendero? Me gustaría que repasemos, recordemos y así ayudemos a todos los que nos escuchan a memorizar todas las reglas que hemos estudiado hasta este punto, que ya son unas cuantas. Tenemos las 4 declaraciones preliminares y las primeras 17 reglas. ¿Quién quiere comenzar? Vamos a ver las manos que se levantan. Bien, empecemos por Virginia Damario. Primera declaración preliminar. Buenas noches. Buenas noches. Antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Muchísimas gracias. Nora Manso, la segunda. Antes de que el oído pueda oír, debe haber perdido la sensibilidad. Muchísimas gracias. Francisco Casquete, la tercera. Buenas noches, Fernando, buenas noches con todos. Antes que la voz pueda hablar, deben haber perdido la capacidad de herir. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, deben haber perdido la posibilidad de herir. Muy bien. Vamos con la cuarta. Sonia Galarza. Antes que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, deben haberse lavado los pies en la sangre del corazón. Muy bien. Vamos ahora a pasar propiamente a las reglas. Hasta aquí mencionamos las 4 declaraciones preliminares. La primera regla, Estela Vallejos. Gracias, Fer. La primera regla dice, mata la ambición, pero trabaja como trabajan los ambiciosos. Muchísimas gracias. La segunda regla, Helga Bert. Gracias. Mata el deseo de vivir, pero respeta la vida como lo hacen los que la desean. Muy bien, Helga. La tercera regla, Yolanda Chimbo. Buenas noches, Fernando. Mata el deseo de bienestar, pero sé feliz como aquellos que buscan la felicidad. Muy bien, como aquellos que viven para la felicidad. Para la felicidad. Bien, Damián Sorni, la número 5. Mata todo sentimiento de separatividad, pero sin embargo, mantente solo y aislado. Solo y aislado. Muy bien, vamos con la regla número 6, Virginia Damario. Mata el deseo de sensación, pero estúdiala y obsérvala. Muy bien, mata el deseo de sensación. No obstante, estúdiala y obsérvala. Y entonces la séptima regla, Policarpa Martínez. No se oye, Policarpa, tienes que activar el audio. Mata la sed de crecimiento, pero crece como crece la flor. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos ahora al siguiente grupo de 3 reglas. Vamos a la regla número 9. Veamos, Alicia Díaz. Desea únicamente lo que está en ti, pero dentro de ti, porque en ti está la luz del mundo.
Muy bien, desea únicamente lo que está dentro de ti, porque dentro de ti está la luz del mundo. Muy bien, vamos con la regla número 10. ¿Quién puede ser? Estaba levantando la mano Paula González. Desea únicamente lo que está fuera de tu alcance. Está fuera de tu alcance porque cuando a ella llegues ya no te encuentras a ti mismo. Muy bien, gracias Paula. Y la regla número 11, a ver, alguien que no haya levantado la mano, Silvina Saucedo. Buenas noches, gracias. Desea únicamente lo que es inasequible porque siempre retrocede. Algo le falta. Desea únicamente lo que es lo inasequible. que es inasequible. Lo tengo anotado, a ver si lo Inasequible porque siempre retrocede. Entrarás claro. en la luz, pero nunca tocarás la llama. Gracias. Ese es el comentario a la regla. Y luego pasamos al siguiente grupo de 3 que comienzan también con desea. A ver, ¿quién puede ser? Sonia Galarza. Dice, desea únicamente el poder, ese poder que te hará aparecer como nada ante los ojos de los demás. Muy bien. Desea únicamente el poder. Desea ardientemente el poder, perdón. La siguiente regla, ¿quién quiere? Virginia Damario, que levanta la mano. Desea ardientemente la paz, esa paz sagrada que nadie puede perturbar. Que nada puede perturbar. Muy bien, vamos a ver entonces, Felisa Díaz, la regla siguiente. Desea las posesiones por encima de todo. Muy bien. ¿Y el comentario cuál era? Esas posesiones que no pertenecen al alma. Deben pertenecer al alma pura. Desea las posesiones por encima de todo. Pero esas posesiones deben pertenecer al alma pura. Muy bien. Y entonces pasamos al siguiente grupo de 3 reglas, de la cual habíamos estudiado una en la actividad anterior, la regla número 17. Nora Manso, ¿quieres recordarla? ¿Está por ahí Nora Manso o no? Sí. Busca la senda. Busca la senda, busca la senda. El comentario es demasiado largo. Sí, el comentario que acompaña a este grupo de 3 reglas es sumamente extenso. No les voy a pedir ya que lo recuerden porque si alguien lo quiere memorizar me parece muy bien. Pero vamos entonces a continuar con lo que corresponde a la actividad de hoy. Bien, estamos viendo en pantalla la bibliografía que acompaña a esta actividad. Jorge Tronca, ¿estás presente? ¿Hola? ¿Hola? ¿Jorge Tronca está presente o no? Tengo problemas con la computadora y no puedo... Sí, estás continuamente interrumpiendo. Te voy a pedir que si no lo podés resolver, te retires de la sala. Porque estás continuamente apretando un botón e interrumpiendo la actividad. Estás pidiendo que permiso para grabar y ya no hayamos qué hacer, ¿sí? Para que no sigas interrumpiendo, ¿sí? Si tenés problema con la computadora, retírate, por favor. Bien, estamos viendo en pantalla la bibliografía recomendada para esta actividad. Por supuesto, el libro Luz en el Sendero, que es básicamente el texto que estamos estudiando, donde se encuentran las reglas a poner en práctica para desenvolver el estado de conciencia de la tercera iniciación mayor representada en la vida de Jesús por
la transfiguración. El texto platica sobre el sendero del ocultismo y el de Annie Besant y Leadbeater y el libro Tercera Iniciación de Rubén Cedeño, donde los distintos autores hacen un análisis exhaustivo de cada una de estas reglas. Bien, antes de proceder a las reglas 18 y 19 que acompañan a la que hemos estudiado anteriormente, la regla 17, busca la senda, vamos a recordar un poquito que la regla que habíamos estudiado previamente, busca la senda, y estas dos que vamos a estudiar hoy tienen una extensa, muy larga nota, tanto del maestro Pablo el Veneciano, que fue quien originalmente tradujo el texto del sánscrito antiguo al griego para sus estudiantes en Roma en el siglo II después de Cristo, cuando él encarnó como Plotino, como el filósofo neoplatónico Plotino. Y también una extensísima nota del maestro Hilarión, que fue quien tradujo del griego al inglés en el siglo XIX este texto y se lo dictó a una estudiante, Mabel Collins, quien es la que se ocupó, digamos, de escribir el libro, ponerlo en papel y hacerlo imprimir, y por eso figura ella como la autora del libro, aunque en realidad no fue más que la amanuense del maestro Hilarión en este caso. Bien. En esta nota, el maestro Hilarión nos recuerda la importancia de preguntarnos a cada paso del sendero o de la vivencia espiritual por qué estamos dentro de la vivencia y asegurarnos que el motivo sea el amor. Le voy a pedir, no sé si hay alguien que quiera leer el fragmento de la nota del maestro Hilarión. Veamos, Sandra Enríquez. En cada punto de la senda es preciso estar seguro de que se ha escogido el camino por amor a él. El camino y la verdad vienen primero, luego sigue la vida. Hilarión. Muchísimas gracias, Sandra. Entonces, asegurarse siempre de que uno sigue el sendero por amor al sendero mismo. Y eso también nos recordaba, o habíamos mencionado, palabras del maestro Kuthumi en el libro A los pies del maestro, cuando habla de la unipuntualidad, que uno debe convertirse en el sendero mismo. Ya hablaremos al respecto de esto. Tener claridad de por qué se está en la vivencia interna o por qué se está en la senda ayuda también a que el estudiante no caiga víctima o no termine siendo víctima de algún autoritario que a veces aparece por ahí como un facilitador, un término acuñado por Rubén Cedeño para referirse a estos facilitadores que más que facilitadores a veces hacen de obstaculizadores en la vivencia interna para los estudiantes por sus actitudes autoritarias, manipuladoras, etc. Algunos de nosotros y algunos de los que están compartiendo conmigo esta sala sé que han sido en algún momento de su vida interna y de sus estudios internos, han sido víctimas de algún tipo de personajes de este tipo. Particularmente me pasó también algo así. Sin lugar a dudas uno cae víctima durante algún tiempo de estas personas por falta de claridad también. Y tal vez a fuerza de golpe y porrazo, como decimos vulgarmente, uno se va despertando a lo que no debe ser, a lo que no se debe aceptar y a cómo conducirse correctamente en una vivencia interna para no hacerle nunca lo mismo a otra persona, sobre todo a nuestros estudiantes. Recuerdo que hace 20 años, sí, 20 años precisamente, porque estábamos en vísperas de la celebración de los 50 años
de la coronación del maestro Saint Germain como avatar de la era de Acuario. 50 años del inicio de la era de Acuario, de la cual el maestro Saint Germain es el avatar. Y esta persona, esta facilitadora, estaba molesta porque se estaba organizando en una ciudad un evento y no se la había participado a ella para dar actividades en ese evento. Y entonces amenazó con que si no se la incluía en el evento, entonces amenazó de alguna manera a la persona con la que estaba organizando el evento y que era estudiante de esta facilitadora, pero que no vivían en la misma ciudad. Lo amenazó con que si no me invitas, entonces no trabajamos más juntos. Lo que creó en este estudiante un conflicto interno, conflicto, podemos decir, emocional. ¿Por qué? Porque tenía un afecto enorme por esa persona, un cariño, un amor enorme por esa persona, y se sentía conflictuado. Y en un momento la persona pensó, dice, si una persona, alguien que no es estudiante de metafísica y que está en la playa tomando una piña colada, no tiene este tipo de problemas. ¿Por qué yo tengo que estar en este tipo de problemas y de conflictos? Si estar en la metafísica o estar en un sendero espiritual es para estar pasando por estos problemas que la gente normal no atraviesa, porque son absurdos, entonces mejor ni estar en la metafísica. Pero en el mismo momento que se hizo ese planteamiento, también se respondió a sí mismo. Pero yo no estoy en la metafísica por esa persona. La quiero mucho, la adoro, le agradezco todo lo que me ha enseñado, pero yo no estoy por ella. Y si ella no quiere estar, o se va, o abandona, lo que sea, es problema de ella. Entonces, eso es importante, tener en claro por qué uno está en lo que está. Virginia Damario, levantá la mano, ¿querías decir algo? Sí, Fernando, que eso gracias al Padre cambió mucho en el día de hoy, pero más de 20 años atrás se nos decía, mi facilitadora me decía que debíamos estar con el facilitador, no importa la personalidad, porque lo más importante era la enseñanza. Entonces surgían los conflictos, todos los estudiantes se fueron y me quedé yo sola como estudiante de esa facilitadora que después me terminó echando, bueno, y se armó todo un conflicto, pero en aquel tiempo era que teníamos que estar, agachar la cabeza, era autoritaria, no nos dejaba salir a los congresos a ningún lado, le teníamos que hacer masajes, hacer las compras, no podíamos hablar con otros facilitadores ni estudiantes, y uno creía que eso era así. Gracias, Padre, hoy no es así. Si el facilitador no sirve, si es castrador, autoritario, y vemos eso, tenemos que salir corriendo para otro facilitador que tenga pureza de intenciones y que, bueno, esté en la senda con amor y, como decimos aquí, con un servicio puro. Gracias, Virginia Damario. Levantó la mano Estela Vallejos, que también... Gracias, Fer. Sí, yo también viví una situación, bueno, vos sabés, y muchos amigos facilitadores saben lo que hemos vivido con un facilitador que ya no está, pero gracias, Padre, hoy puedo decir, Fernando, que, bueno, todo me sirvió. Yo no estaría acá si no hubiera pasado tal vez todo lo que pasó. Y el amor a la enseñanza hizo que yo quiera seguir. Yo lo único que quería era seguir. Y bueno, y yo doy gracias a Dios hoy. Sufrí mucho, lloré, pataleé, todo lo que vos quieras. Pero acá estoy feliz en la enseñanza. Qué bueno, qué es lo bueno. que puedo compartir.
Qué bueno. A raíz de esto, el tema que estamos tocando, quería ponerle dos breves citas. Una es del maestro Saint Germain, extraída del Sagrado Libro del Yo Soy, del tomo 5, creo que es Superación Personal. ¿Alguien la quiere leer? Que habla precisamente acerca de la obediencia. Veamos, Marcelo Tosoni. Marcelo. Sí. No se oye, Marcelo. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Obediencia. Ningún ser humano nos ha oído jamás pedir que nos obedezcan a nosotros. Todo lo que te pedimos es obediencia a tu propia vida. Saint Germain. Bueno, mire, eso me encanta. Dice, ningún ser humano nos ha escuchado pidiéndonos obediencia, que nos obedezcan a nosotros. Si los maestros de sabiduría no piden que los obedezcan a ellos, cuando se habla de obediencia, no es obediencia, mucho menos a una persona, a una personalidad. Dice, todo lo que pedimos es obediencia a tu propia vida. ¿Qué entienden ustedes por esa frase del maestro Saint Germain? Obediencia a tu propia vida. Marcelo Tosoni, ya que leíste la cita. Gracias, sí. Obediencia a la propia vida es dejar que nuestra amada presencia de Dios Yo Soy se manifieste y que surja a través nuestro, o sea, no interrumpirla con nuestra personalidad, dejar que fluya, tomar contacto con ella y bueno, obedecer esos impulsos internos, ¿no?, que vienen de nuestra presencia, no bloquearla con la personalidad. Me parece que pasa por ahí. Gracias, gracias. ¿Querías agregar algo, Estela Vallejos? Sí, yo interpreto como ser obediente a esa cualidad que está dentro nuestro de la totalidad de la vida, que es la misma sabiduría, el sentido común, el discernimiento. A todo eso tenemos que ser obedientes, que está todo dentro nuestro. Gracias. Ese es mi aporte. Gracias, Estela. A continuación, les voy a poner una cita del maestro Godfrey Raikin. Godfrey Raikin es el nombre, como maestro de sabiduría, de Guy Ballard, el discípulo del maestro Saint Germain. Les comentaba fuera de cámara, antes de la transmisión, el grupo de personas que estaban están en la sala de Zoom, que la semana pasada tuve la oportunidad de viajar a Rumanía. Había decidido tomarme una semana de descanso, que tampoco fue de mucho descanso físico, porque no es que uno no hace nada, pero por lo menos sí fue una semana de romper con la rutina diaria para después continuar con más entusiasmo, con más ganas. Había decidido ir a un lugar, a un país en particular, pero las circunstancias en las que se están manifestando en ese país en este momento no lo permitían, y tenía una segunda opción que era tan buena como la primera, pero que por cuestiones de logística había pensado dejarla para más adelante, y la adelante, que fue esta, de ir a Rumanía a visitar el lugar donde se encuentra el retiro etérico del maestro Saint Germain y el lugar desde el cual el maestro Saint Germain ascendió, donde hizo su ascensión. Es el lugar, hoy en día está en Rumanía, en Transilvania. En los textos se menciona Hungría, porque toda esa zona de Transilvania, como ya oportunamente les explicaremos, en un pasado, hasta la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX, perteneció a Hungría. Después de ese conflicto bélico, Hungría perdió prácticamente el 50% de su territorio, que se lo repartieron entre distintos países, y lo que es Transilvania pasó a formar parte, hasta el día de hoy, de Rumanía. Sabía de la ubicación del castillo, que es el enclave físico del retiro del maestro Saint Germain, el foco de la libertad,
porque hace 20 años o 21 años Rubén Cedeño había estado en Rumanía haciendo una investigación para dar con el lugar. Recuerdo que en esa época las comunicaciones, ya existía el internet, pero las comunicaciones no eran tan sencillas y fluidas como hoy en día, que con el teléfono celular, a través de WhatsApp, Messenger, uno se comunica, ¿no? Era todavía por mail en esa época, o por llamadas telefónicas. Y Rubén pasó toda una semana recorriendo Transilvania, recorriendo los Cárpatos, hasta que finalmente, cuando ya estaba llegando a los últimos días de su viaje, dio finalmente con el lugar señalado por la jerarquía espiritual como el sitio donde se encuentra el foco de la libertad, del cual ya oportunamente conversaremos bastante, porque con el favor de Dios, ustedes saben que el Congreso del año próximo, 2024, va a estar dedicado al maestro Saint Germain. Va a dar inicio el 1 de mayo, ya que el 1 de mayo del 2024 se cumplen 70 años del inicio de la era de Acuario, lo que equivale a el cumplimiento del primer día de la era de Acuario. Si no entienden algo, pregunten. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben también que con la entrada de la nueva era, a medida que fueron pasando los años y estando activo el foco femenino de la Tierra en Sudamérica, el maestro Saint Germain se mudó. O digamos que pasa más tiempo, como él mismo lo dice, en América y específicamente en Sudamérica. Y de hecho, su hogar para la nueva era está en el ámbito etérico sobre el Monte Ávila en Caracas, Venezuela, el retiro conocido como el Palacio del Propósito del Hombre. Pero bueno, así como pues muchos de ustedes puede que tengan no una, sino 2, 3, 4 residencias, los maestros también. El maestro Saint Germain tiene varias residencias, pero hay una particularmente donde pasa la mayor parte del tiempo, que es su foco en Sudamérica. Entonces, como para que no se quede este foco en Transilvania, cerca de los Cárpatos, abandonado, no lo extrañen tanto, entonces le ofreció a su discípulo, a su estudiante, Godfrey Ray King, que, digamos, se hiciera cargo de ese foco. Por eso, en el foco de la libertad en Transilvania se encuentra también el foco de la llama de la obediencia, ya que Guy Ballard o Godfrey Ray King, el nombre con el cual se lo conoce como maestro de sabiduría, es el señor de la obediencia. Y hay un discurso, estando allí, me puse en comunicación con un amigo metafísico que tenía el discurso en castellano, tuvo la amabilidad de enviármelo, lo estuvimos viendo, conversando sobre él, revisando también la nueva traducción de la descripción de este retiro, y les pongo una brevísima cita de lo que Godfrey Ray King habla al respecto de la obediencia. ¿Quién la quiere leer? Jimena Beris. Me tienes que poner la Perdón, porque no te gracias. veo. Perdón. Ahora sí. La obediencia es el reconocimiento pleno y fundamental de que amas la ley de la vida por encima de todo lo demás, que amas a Dios y que deseas volver a ser Dios. La única forma de ser Dios en la encarnación es practicar la obediencia a las leyes que permitan entrar permanentemente en el reino de Dios. Godfrey Ray King. ¿Querés leerlo de nuevo? Sí, lo leo de nuevo. La obediencia es el reconocimiento pleno y fundamental de que amas la ley de la vida por encima de todo lo demás, que amas a Dios y que deseas volver a ser Dios.
La única forma de ser Dios en la encarnación es practicar la obediencia a las leyes que permiten entrar permanentemente en el reino de Dios. Gottfried Ray King. ¿Qué les parece? Creo que más claro, echarle agua. Que la obediencia es a las leyes. Obediencia a los principios universales. Obediencia a las reglas o a los requisitos del sendero que te permiten exteriorizar y manifestar la divinidad. Ser Dios encarnado. A eso es a lo que hay que obedecer. Y al respecto de eso, en el mismo discurso, Gottfried Ray King menciona que lamentablemente la palabra obediencia para la mayoría de nosotros tiene una connotación negativa y que cuando se oye hablar o se lee de obediencia, la imagen que viene a la mente es la de un padre autoritario que está regañando al hijo, exigiéndole obediencia. Y en el caso de algunos estudiantes, la connotación es la de no un padre, sino un facilitador o una facilitadora regañando, exigiendo obediencia. Más que facilitador o facilitador, un facilidictador autoritario. ¿Sí? Que exige que se lo diga, que se lo siga, que se lo obedezca, bajo la amenaza de que si no se lo hace, se está fuera del sendero, como si estar en el sendero espiritual fuera estar con esa persona. Vamos. Sonia Galarza, querías decir algo. Sí, el tema de que se confunde la obediencia con sumisión, ¿no? Sumisión a una persona, a una Es que no es autoridad. ni obediencia ni Nada que ver. sumisión. Tal cual. Porque la obediencia es a la enseñanza. Tal A cual. la enseñanza que te conduce al despertar del Cristo. O sea, obedecer que las leyes. ¿Cuáles son las leyes? El mentalismo. Mentalismo, causa y efecto. Vibración. La obediencia. Pensamiento de La a esas leyes y a las leyes del ser. Sí. Ahora, agrega algo que, bueno, ya en algún momento tendremos la ocasión de compartir ese discurso de Gottfried Ray King sobre la obediencia. Dice que esa obediencia debe estar motivada por el amor. Es una expresión natural del individuo que ama a Dios más que el relajo en el que quiere vivir la personalidad. Por amor a Dios, por amor a la vida, hago lo que es necesario para que Dios a través de mí se pueda exteriorizar. Y no como una obligación. Y nos pide quitarnos de la boca el debo hacer, tengo que. Porque la connotación que hay detrás del debo hacer algo, tengo que hacer algo, es la de obedecer por obligación y no por amor. Hacer las cosas porque se ama hacer eso. Y esto, de alguna manera, nos retrotrae a lo que dice el maestro Hilarión. En cada punto de la senda es preciso estar seguro de que se ha escogido el camino por amor a él. El camino y la verdad vienen primero. Luego sigue la vida. Poner de primero la vivencia interna y la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué otra palabra podrían usar para traducirla? Un sinónimo. ¿Damián? Ay, es que yo les veo la manita levantada, me quedo esperando que hablen. Como si estuviéramos en la sala presencialmente. Se puede decir que la verdad lo podemos traducir como Dios. Podría ser,
¿Alguien quiere decir algo más? No sé, Estela Vallejos. Sí, yo entiendo que la verdad es el cumplimiento de las leyes del ser. ¿Y eso cómo se llama? Ahí está, Capuzzi. Dilo, Capuzzi. Hola, ¿qué tal? Es el Dharma. Es el Cumplimiento del Dharma. Dharma. Dice, el camino y la verdad, el sendero y el Dharma vienen primero, luego sigue la vida. ¿A qué se está refiriendo ahí con la vida? Estela, ¿querés? Damián. No, me queda levantada la mano. Ah, ok. Bien. Silvina ver, Saucedo. Entiendo que es la vida personal, todo lo que Claro. podríamos vivir, que a veces la ponemos de primero en vez Eso- de Por poner eso, el Dharma. por eso está como con minúscula. El camino y la verdad vienen primero. O sea, la vivencia interna y el Dharma vienen primero. Y luego lo que tenga que ver con la personalidad, de poner primero a Dios. Sí. Primero Dios. ¿Sí? Las primeras palabras del Génesis de la Biblia. En el principio Dios. Poner a Dios de primero. Eso es poner la vivencia interna primero, poner el cumplimiento de los principios universales primero, poner la enseñanza primero. Y después viene lo demás. Porque eso no quiere, mientras usted está encarnado, tiene personalidad y tiene que atender a la personalidad. Pero lo que corresponde a la personalidad viene después. ¿Sí? Primero viene esto. Y eso es obediencia. A eso es a lo que hay que obedecer. Paula González. Me viene a la mente cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. También lo pone de tercer lugar. Dice exactamente las mismas palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Primero el camino, después la verdad y por último la vida. Y por último la vida. Gracias por el comentario. Andrea Osorio. Sí, es muy interesante porque ver obediencia de manera diferente, estamos tan acostumbrados a que tenemos que obedecer las reglas divinas, el no matar, en forma autoritaria, digamos, sin autoconciencia, sin pensar qué se nos está pidiendo, qué se nos está pidiendo hacer, ir más allá de la norma, pensando también en el trabajo, en el colegio o en la vida en general, donde muchas veces a un jefe o a una autoridad que nosotros creemos importante, le delegamos esa conciencia y no nos preguntamos, simplemente obedecemos. Es interesante porque se está planteando una obediencia distinta, una manera de Ahora, entender eso de que siempre, perdóname, eso de que obedecemos será nosotros viejos, le quito poder, ¿sí? Exacto. Que nos criamos en un ámbito autoritario. Anda a decirle a un adolescente que obedezca nada. Te mandan al carajo. No le hacen caso a nadie. Depende Y se revela. Bueno, habrá quien no, pero la mayoría se rebelan. Bueno, sí, porque es normal que en esa etapa... Y por eso los sistemas educativos, y hoy en día mismo, el otro día me pasó en una actividad hablando de los vehículos inferiores, de las envolturas inferiores, del control de las emociones. Y ya me estaban reclamando el uso de la palabra control. Dice, ¿por qué habla de control? Usted me habla de control y ya se me crispan los nervios. Digo, tiene razón. Porque la gente no quiere el autoritarismo. Y la palabra obediencia, si no es explicado a qué es a lo que hay que obedecer, entonces también genera rechazo. Por eso viene muy bien la aclaración, es obediencia a las leyes de la vida, así como, porque todos estamos de acuerdo que para vivir en orden, incluso las leyes materiales y físicas, las leyes de tránsito, hay que cumplirlas.
La ley de gravedad, y a usted le conviene obedecer y vivir de acuerdo con la ley de gravedad, si no le va a ir muy mal. Lo mejor que puede hacer es obedecer y obedecer las leyes de la naturaleza para conservar el planeta en las mejores condiciones posibles para que sea habitable y siga siendo habitable para las generaciones posteriores. Paula González. No, te quería dar un ejemplo que me pasó hoy con esto que estás comentando de que las nuevas generaciones rechazan este tipo de terminología o de acciones de obediencia. Hoy me pasó con un compañero de trabajo que está a mi cargo, me pidió ayuda para resolver un ejercicio matemático, se lo expliqué, tenés que ir por este lado, resolverlo de esta manera. Me dijo, bueno, pero yo lo estoy pensando de otra forma. Le digo, bueno, pensalo como vos quieras y después vemos si te da. Y estuvo 40 minutos intentándolo y cuando lo miro le digo, ¿y cómo vas? Me dice, y no me sale. Y le digo, y no, es que por ahí no iba la cosa. No va. Pero no quiso obedecer, digamos, entre comillas. Lo tuvo que pensar, darse cuenta que de su manera no iba y recién ahí reconocer que la otra forma que uno le explicaba era la más acertada. Bueno, muchas gracias, Paula. Bien, vamos a avanzar con estas palabras de Lidviter, el comentario a lo anterior. ¿Quién gustaría leerlo? ¿Quisieras leerlo, Sandra Valdivieso? ¿Puedes? Sí puedo. Bien. No sé Léelo. por qué achican la pantalla. Se me... Bueno, lo voy a leer yo. Bueno, Dice, instrumento del maestro. A lo largo de la senda, toda la personalidad debe ser puesta a un lado y uno debe trabajar desde el punto de vista del yo superior. Pensar solamente en ser un buen instrumento de los maestros. Les pregunto, ¿cómo sería trabajar desde el punto de vista del yo superior? Dice, a lo largo de la senda, toda la personalidad debe ser puesta a un lado. Como dice, primero la senda, primero el camino y la verdad. Y después la vida. Entonces dice, a lo largo de la senda, toda la personalidad debe ser puesta a un lado y uno debe trabajar desde el punto de vista del yo superior. ¿Cómo se les ocurre que será eso? ¿O qué puede ser eso? Nora Manso. Yo pienso que si es del punto de vista del yo superior, es siempre pensando y obrando con perfección, todo perfecto. Bueno, ¿me pones un ejemplo concreto? Por ejemplo, en algún aspecto de los 7 rayos, si es el primer rayo del rayo azul, con orden divino, con disciplina, Pero en un ejemplo, poneme un ejemplo concreto. Por ejemplo, la disciplina en los horarios, en llegar siempre a un horario, respetándolo, y que haya orden interno y orden externo también. No me puedo poner algo que sea más personal porque me seguís dando una cuestión genérica. Un caso concreto de la vida diaria en lo que vos digas. Esto sería actuar de acuerdo desde el punto de vista del yo superior. Por ejemplo, el hecho de tener que sostener actividades, ¿no? Sostener actividades metafísicas regularmente, a pesar de que haya obstáculos o que por ahí no tengas tantos estudiantes. Nora, ¿lo sabés? El ejemplo sigue siendo general y teórico. Les pido algo específico. ¿Por qué? Porque vos decís eso. Sí. La gente lo escucha, pero después, en los hechos, no relaciona lo que vos estás diciendo con una cuestión concreta. Por ejemplo, Fernando, lo que yo te decía de la puntualidad, que es hacer un hábito, yo lo considero que es propio de un orden interno también y externo, es una práctica que se requiere para... A ver, Nora, sigue siendo... ¿Alguien me entiende qué es un ejemplo concreto? Damián, ¿podés poner un ejemplo concreto? Sí, algo básico, te estás cambiando, tenés la remera rota, tenés la remera desflecada, eso
no es estar con el punto de vista del yo superior, es cambiar, tirar esa ropa y comprarte una nueva, por Ok, ejemplo. perfecto. Eso es lo que les estoy pidiendo. Pongan un ejemplo concreto, porque lo demás es una nube, es una nube, una nebulosa en la mente de la gente que los está escuchando, y cuando lo van a hacer, y a lo mejor es la de ustedes mismos, y cuando viven, no viven de acuerdo con el yo superior. De muchos de ustedes que están en la sala. Por ejemplo, hoy, gracias a Dios, a nadie se le ocurrió porque le iba a contestar cualquier cosa. Pero las semanas anteriores, que no puedo participar de la actividad porque hoy tengo dentista, que no puedo participar de la actividad porque tengo mis nietos de visita, que no puedo participar de la actividad porque no sé qué cosa tengo que hacer. Y yo me preguntaba, ¿son todos facilitadores de metafísica? Primero, ¿ellos le aceptan esto a sus estudiantes? ¿Aceptan esto? ¿Eso es una excusa para no participar en una actividad? Y entonces, ¿dónde está poner en práctica? Primero es el camino y la verdad, y después viene la vida. ¿Dónde está el poner en práctica el discernimiento entre lo más importante y lo menos importante? Tiene 7 días a la semana, no podían poner la cita con el médico otro día. No podían hacer decirle a los nietos, no me traigan los nietos porque hoy estoy ocupada. ¿Por qué? Porque no aterrizan esto. No lo ponen en hechos concretos. Entonces, la obediencia a la ley de la vida, bien, gracias. Y yo les iba a decir lo siguiente, como tampoco es que tienen que obedecer por obligación, sino que lo tienen que hacer por amor. Si no tienen amor por esto, no hay ningún problema, pero ya que no lo aman, o por lo menos no lo aman más que a los demás, que se queden con lo demás. Yo no voy a estar peleándolo. Porque yo para dar estas actividades me voy a acostar todos los martes, o mejor dicho, en la madrugada de los miércoles a las 2 o las 3 de la mañana. Ninguno hace un esfuerzo mayor al que yo hago. ¿Y por qué tengo que escuchar excusas? Es más, a mí no se me ocurriría nunca, y nunca lo he hecho, mandarle un mensaje al facilitador para decirle, no puedo ir porque, por favor. Ni lo he hecho nunca, ni lo pienso hacer, porque me parecería un insulto. Denunciarme a mí mismo mi propia falta de discernimiento. Entonces, ¿qué más puede ser trabajar de acuerdo desde el punto de vista del yo superior? ¿Alguien tienen otros ejemplos de otro tipo? Damián puso uno, Marcelo Tosoni. Sí, se me ocurre que cuando uno trabaja en grupo y tiene una tarea grupal todos los días, como la mía, uno trata de referirse bien a todos los que trabajan, ¿no?, en ese grupo, de no excluir a nadie, de integrarlos, de no rechazar a nadie, porque son todos distintos, todos tienen su forma de ser, y cuando hay que plantear un trabajo, bueno, hacerlo de la mejor manera posible, inclusiva, de buena onda, sin generar discusiones, ¿no? Es un poco de no rechazar a nadie y de incluir a todo el mundo. No rechazar a nadie, porque el Cristo, o el yo superior, no rechazaría a nadie. Yo la animo. A mí, en cambio, yo estuve en unos días anteriores, estuve haciendo unos trámites en unas instituciones públicas. Se veían a las personas que estaban atendiendo demasiado estresadas por múltiples situaciones que hay, entonces más vale yo pensé
estaba pensando en que voy a hablar con Dios. Sí, se me vino a la mente, yo voy a hablar con Dios y ellos me van a tratar bien y todo va a salir bien y Dios está presente y Dios está aquí. Entonces me puse en esa concepción y realmente las personas cuando me atendieron de la Me mejor entendieron bien. forma. Sí, me atendieron bien y todo salió en perfecta armonía y fue rápido. No Qué tuve lindo. inconvenientes de ninguna situación. Qué lindo. Bien, yo venía ayer en tren, estaba viajando, había estado el fin de semana dando actividades en una ciudad en el norte de Italia y era tarde, eran casi las 9, 10 de la noche, después del fin de semana dando actividades, atendiendo a la gente y demás, viajando y estaba cansado. Estaba trabajando porque a raíz de que había estado dando actividades, atendiendo a las personas, se me había acumulado trabajo y estaba avanzando en el tren. Me gusta mi trabajo, pero llegó un momento donde estaba cansado y cuando estoy cansado me pongo chinchudo. ¿Se entiende chinchudo? Fastidioso, ¿sí? Entonces, me mandaron algún mensaje de texto con alguna noticia que no era muy positiva. Entonces, eso me puso fastidioso. Yo dije, yo no puedo estar fastidioso. ¿Por qué? Porque el Cristo, el yo superior, no es eso. Esos sentimientos no son del Cristo. Me voy a sentar tranquilo, ¿sí? Me voy a calmar, voy a hacer una práctica de santo aliento, voy a invocar la llama violeta y esta noche me voy a ir a dormir temprano y mañana voy a dormir hasta que se me pase el cansancio porque yo no puedo estar chinchudo, ¿sí? No puedo estar fastidioso. Helga, a ver, ¿querés poner otro ejemplo? Hola, sí, me hizo acordar a las palabras del maestro Kuthumi en las meditaciones diarias cuando dice que cuando de mañana meditamos sobre la perfección, la maestría de la presencia, intentemos ser por media hora esa presencia. Y Ay, pero les vuelvo a decir lo mismo. Aterricen las cosas. Sí, Porque ahí ven voy. eso y después en la vida no lo hacen. Porque se quedan las palabras. Miren, el éxito de la metafísica, ¿cuál es? El éxito de la metafísica es que cuando usted lee los libros de Connie Méndez o los libros de Rubén Cedeño, por ejemplo, el mismo Saint Germain, te da qué hacer en situaciones concretas de la vida. Usted lee los libros de filosofía y muchos textos o autores esotéricos y están hablando por allá por las nubes, están hablando de principios, de cuestiones generales, y después la misma gente que lee esos libros o que forma parte de esas escuelas esotéricas, sus vidas son un desastre, son gente negativa, odia a todo el mundo, critica a todos, pero son esotéricos. Pero tienen mucha información. Pero son autoiniciados. ¿Autoiniciados de qué carajo? De nada. Porque no viven ni trabajan desde el punto de vista del yo superior, porque no aterrizan. Eso hay que aterrizarlo a cuestiones concretas de la vida. ¿Hay algo que el yo superior no pueda? Les pregunto, ¿hay algo que el yo superior no pueda? Ok, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si te inscribiste en la facultad para hacer una carrera y ves que es un poco difícil, y decís, pero esta carrera es difícil, me parece que yo no me voy a poder laurear. Estás en el punto de vista de la personalidad. Si estás en la vivencia interna, estás obligado a exteriorizar la omnipotencia o te vas a quedar frenado en ese punto del sendero hasta que lo hagas.
Vas a hacer una labor de servicio a algún lugar y hay dificultades, esto es demasiado difícil, son demasiadas dificultades. ¿Hay alguna dificultad que sea demasiado grande y que el yo superior no pueda resolver? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ante esa dificultad tenés que ponerte a decretar, a hacer tratamientos y activar el poder de Dios en vos hasta superarla. ¿Hay algo que el yo superior no puede entender? Tampoco hay nada que no pueda entender. Entonces, si estás estudiando algo y no lo estás entendiendo, que decretes e invoques la sabiduría, la omnisciencia del ser superior hasta que lo entiendas y hasta que lo hagas. Y no decir, ay, no puedo con esto porque soy demasiado viejo. O no puedo con esto porque soy demasiado bruto. O no puedo con esto porque no tengo plata y soy pobre. Porque el yo superior no es ni viejo, ni bruto, ni pobre, ni nada negativo. Es una conciencia positiva. El Cristo interno es conciencia positiva. Y tiene Kriya Shakti, el poder del pensamiento positivo. Pero entonces, eso lo puso en sus libros la Blavatsky. Pero los que siguen las enseñanzas de Blavatsky, usted los escucha hablar y no ponen en práctica ni usan el Kriya Shakti. Y usted se cansa de escucharlos hablar negativamente. Porque no aterrizan eso. Y la metafísica, si tiene éxito por algo, es porque te ayuda a que esas leyes se conviertan en hábitos en tu vida y tu vida se transforme. Y si tu vida no se ha transformado, pues estás de metafísico trucho. Bien, entonces, el sintonizarnos con el ser interno, con el yo superior, nos lleva, acá se está cayendo todo en la clase, nos lleva también a sintonizarnos con el maestro, a sintonizarnos con el grupo, a sintonizarnos con el facilitador, no con el facilitador, sino con el facilitador verdadero, con el buen facilitador. Bien, vamos con las reglas que nos ocupan el día de hoy. ¿Quién quiere leerlas? Sandra Enríquez. Busca la senda penetrando al interior. Busca la senda avanzando resueltamente al exterior. Busca la senda penetrando al interior. Busca la senda avanzando resueltamente al exterior. ¿Qué entienden por esto? Si alguien entiende algo, o también les tiro dos preguntas. ¿Qué entienden o con qué reglas que hemos estudiado anteriormente podríamos relacionar o relacionarían ustedes estas dos reglas? Sandra Enríquez. Bueno, busca la senda penetrando al interior. Yo la relacionaría con busca ardientemente lo que está dentro de ti. Desea únicamente lo que está dentro de ti, sí, va como por en la misma dirección. Claro. Bien, gracias, Sandra. ¿Alguien quiere agregar algo? Sonia Galarza. Con la regla, creo que es la número 13, desea ardientemente el poder. Ajá, ¿y por qué la relacionarías? Porque tiene que ver con el poder que te da cuando concienciamos y desarrollamos el Cristo interno, esa conciencia interna. ¿Pero con cuál de estas reglas lo relacionarías? Con la primera, buscando la senda penetrando al interior. Bueno, puede ser.
Policarpa Martínez. Tienes que activar el micrófono, ¿sí? Ahí está. Sí, ¿querías decir algo? No, que busca la senda avanzando resueltamente al exterior, tiene relación con la regla que dice que desea únicamente lo que está fuera de tu alcance, ¿no? Podría ser. Hay algo, fíjense, no sé si se dan cuenta que son 3 reglas que vienen juntas. La primera es busca la regla. Y después, bueno, empieza a agregar como aclaraciones. Busca la regla penetrando al interior. Busca la regla, o la senda, perdón, busca la senda avanzando resueltamente al exterior. ¿No encuentran ahí algo o aparentemente parece un koan? Pero todo luz en el sendero está lleno de koanes o lleno de aparentes contradicciones. Silvina Saucedo. Gracias. Buscar la senda obedeciendo los aspectos, las leyes divinas, las leyes de Dios, los aspectos de Dios, que están anclados en mi corazón. Entonces buscaría la senda penetrando al interior, buscando activar eso en mí, y una vez que lo encuentro puedo avanzar resueltamente al exterior habiendo tenido habilidad y expresarlo en todo lo que haga, no solo en el ámbito de la enseñanza, sino en la vida diaria, como conversábamos hace un ratito, ¿no? Como conversábamos hace un rato, qué buena reflexión, porque el desenvolvimiento de la conciencia interna, del ser interno, se tiene que expresar, manifestar físicamente, se tiene que ver en cambios y transformaciones en nuestra vida. De lo contrario, y por supuesto cambios y transformaciones positivas, de lo contrario, por principio de correspondencia, si como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba, si no hay cambios abajo, es porque tampoco los está viendo arriba, y es solamente una idea, una ilusión que la persona tiene de que está progresando, de que está evolucionando, o que ha despertado el Cristo interno, que es un iniciado, y su vida es una vida vulgar y como la de cualquier persona. Igual de negativa, igual de odiosa, igual de llena de limitaciones, de apariencia de enfermedad, como la de cualquier hijo de vecino. Por lo tanto, es mentira. Estela Vallejos. Sí, gracias, Fer. Yo reflexiono, ¿no? Y verdaderamente busca la senda penetrando al interior, busca la senda avanzando resueltamente al exterior y busca la senda. Son 3 reglas, ¿no es cierto?, íntimamente relacionados, que para mí, reflexionando, me llevan a estar siempre buscando dentro mío si realmente estoy buscando, sinceramente estoy en esta búsqueda con verdad, con sinceridad, con pureza de intención. ¿Por qué estoy? ¿Esto que estoy haciendo es real? ¿Es bueno para mí? ¿Es puro de intención? Entonces, esta es mi reflexión. Y también se me ocurre reflexionar cuánto cuidado tenemos que tener hasta en las palabras más simples. ¿Por qué? Porque esas palabras, como hoy veíamos el tema de la obediencia, todo tenemos que replantearnos, hasta el reaprender a hablar, para hablar positivamente, desde ahí. Entonces, es todo un tema. Gracias, Estela.
Bien, tenemos al respecto de la primera de estas reglas, busca la senda penetrando en el interior. Rubén Cedeño, en el libro Tercera Iniciación, hace este comentario. Sendero es una metáfora para hacer entender lo que en realidad es una vivencia interna. La vivencia interna no está en nada externo. O sea, la senda, o el sendero, se está refiriendo al sendero, senda y sendero son sinónimos, es una palabra para hacer referencia a la vivencia interna. La vivencia interna no está en nada externo. ¿Qué sería eso externo en lo que no está la vivencia interna o el sendero espiritual? Damián, Sorni. Yo lo relaciono mucho, lo de la vivencia interna no está en nada externo, en mucha gente que está buscando títulos, algún diploma, o se cuelgan unas piedras para abrirse los chakras, cuando en realidad hay que expresar amor y desarrollar el amor, y empezar a tener empatía con los demás, y no llevar una piedra para abrir el chakra. Totalmente. Sonia Galarza, ¿querías agregar algo? Sí, justamente eso, todo lo que sea externo, ¿no? La manomancia, quiromancia, todo ese tipo de cosas. Y la vivencia interna en realidad son cambios internos que, como decíamos, se expresan en nuestras accionar y en nuestras actitudes, ¿no? Entonces, Por ejemplo, si yo me pasó algo puntual y tengo que trabajar el perdón, tengo que trabajar primero el tema en mi interior como para que ese perdón se traduzca en acciones. Bien, gracias. Pero la pregunta era, ¿qué no es? Todo lo que tenga que ver con No, talismanes. está bien, ya participaste, Sonia. A ver quién más, alguien más, porque acá hay mucha gente. Y están participando siempre los mismos y hay gente que no ha participado. Que si no participan, los voy a eliminar de la sala. O les voy a pedir que la próxima vez no entren en la sala, porque si van a estar en la sala para no hablar y no participar, pues quédense mirando esto en YouTube o en Facebook. Sí, Nora Manso. La vivencia interna no está en nada externo, como puede ser ir a un curso de péndulo y creer que eso te soluciona la vida, o ir a consultar a alguien que tira las cartas, o también aquel que dice, bueno, haceme este servicio, haceme este decreto, rezá por mí, como que lo pone en la otra persona y no ahonda en su interior, ¿no? Bien, gracias. Ahora, fíjense una cosa, iniciamos la actividad casi tocando un tema en el que varios de ustedes hicieron el comentario. Hubo facilitadores de metafísica que a ustedes les hicieron creer de que estaban en el sendero espiritual, en la vivencia interna, porque eran estudiantes de ellos y estaban en sus grupos internos. Es más, algunos hasta jugaban con eso. El que está sentado, el que está más cerca del facilitador porque está más avanzado en la vivencia interna. Y entonces estaban en el grupo compitiendo a ver quién estaba más cerca. Y quien estaba más cerca era literalmente quien estaba externamente más cerca. Es decir, en una cena, ¿quién se sentaba al lado o enfrente de ese facilitador? Y eso también es externo. Hay gente que se puede creer que porque, es más, hay gente que dice, pues yo soy discípulo de tal facilitador. O soy estudiante de tal facilitador. Y lo dicen ¿por qué? Porque leen los libros o porque siguen las actividades online de ese facilitador o tal vez porque presencialmente van a las actividades de ese facilitador y se pueden creer que porque lo conocen físicamente o porque participan de las actividades están en la vivencia. Usted no está en la vivencia interna porque ocupa físicamente un espacio
físico al lado de otra persona, del cuerpo físico de otra persona. Porque a lo mejor esa persona tiene familiares, tiene hijo, tiene hermano, tiene pareja, que vive más cerca que usted y no está en el sendero, o no está en ninguna vivencia, ni le interesa. Y a lo mejor hasta el encargado del edificio donde esa persona vive está físicamente más cerca de ella que usted, y ese encargado ni enterado de que hay una vivencia interna, de que tiene un Cristo interno, ni nada. Porque eso, todo eso también es físico. Y los títulos, los diplomas de papel, son de papel. No son internos. Y los títulos también. ¿Cuánta gente hemos visto en la metafísica recibir diplomas, recibir credenciales, hasta recibir dones que solo tienen un significado interno o espiritual, pero cuando algo se otorga en el plano físico, en el plano interno, algo físico hay que dar. Y eso puede estar representado por un manto, por una estola o por algún tipo de objeto. Pero si la persona no lo recibe como lo que eso es, lo único que está recibiendo es eso, un pedazo de tela. Para esa persona era un pedazo de tela o un pedazo de papel impreso. Y nunca fue ninguna otra cosa. Fue algo externo. Como creer que se está avanzado, evolucionado porque se pertenece a un grupo o se está inscrito en una organización. De esto ya hemos hablado. Entonces, cuando se habla de penetrar al interior, ese penetrar al interior tiene que es, sin lugar a dudas, entrar en la vivencia interna, es hacer contacto con el ser interno. Y ese contacto con el ser interno, como está expresado, al menos en una de las reglas, cuando dice, desea únicamente lo que está fuera de tu alcance, desea únicamente lo que es inasequible. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a conectar, a unificarnos con el Cristo interno, nos encontramos que todavía hay algo más profundo, más interno a lo que se puede llegar. El ser interno, digamos, en esa etapa se transforma en un estado de conciencia más interno o más elevado que el que hemos alcanzado, como poéticamente lo describe Luz en el Sendero. Entrarás en la luz, pero nunca tocarás la llama. Entramos cada vez en una luz mayor, en un estado de conciencia más amplio. Pero el final de la escala nunca lo alcanzamos, porque siempre hay un estadio aún mayor. La primera etapa es unificar la personalidad con el Cristo interno, luego unificar el Cristo interno con la presencia yo soy, y cuando hayamos unificado el Cristo interno con la presencia yo soy, será unificar esa presencia yo soy, esa mónada a su vez, con algo superior, probablemente con el Logos solar. Incluso los maestros de sabiduría siguen evolucionando, expandiendo su conciencia. Por eso, estas reglas tienen diferentes niveles de interpretación y son utilizadas incluso por los maestros de sabiduría
que se están preparando para iniciaciones de las que nosotros no tenemos, solo sabemos que existen, pero qué significa el estado de conciencia de esa iniciación está allende nuestra comprensión actual. Pero hay maestros que están que penetrando hacia el interior buscan hacer conexión con su ser interno, y ese ser interno es una conciencia cósmica, como puede ser un Dhyani Bodhisattva, un Dhyani Buddha, o quién sabe, un gran sol central como Alfa y Omega, o como el señor Sirio. ¿Quién quisiera leer? ¿Quién me ayuda con la lectura? Vamos a ver. Alicia Díaz. Sí. Por principio de correspondencia, así como el sendero está penetrando en el interior, necesita una correspondencia externa, que son las sabias sugerencias del facilitador, maestro o gurú, para poder penetrar internamente, y también está en el servicio que le prestamos a la humanidad que se encuentra en lo exterior. Rubén Cedeño. Muchísimas gracias, Alicia. Yo haría una relación entre estas reglas. Recuerdo que las dos reglas que estamos abordando en este momento son: busca la senda penetrando en el interior y busca la senda avanzando resueltamente al exterior. Lo relacionaría también con la primera regla de luz en el sendero, que es, ¿quién la recuerda? Mata la ambición, pero trabaja como trabajan los ambiciosos. Porque el matar la ambición tiene que ver con irse hacia adentro y ver las cosas desde el punto de vista del yo superior, del ser interno, en el cual no hay separación, por lo tanto no hay ambición, no hay egoísmo. Pero al mismo tiempo ese estado de conciencia debe ser exteriorizado a través del servicio en acciones concretas, y esas acciones tienen que ser determinantes, poderosas, tienen que ser llevadas adelante con el mismo ímpetu, o mayor aún, que tiene el ambicioso, el que tiene deseos u objetivos materiales y no se mide en lo que hace. Aquí, a ver, hay varios que levantaron la mano. Paula González, ¿querías decir algo? Y pregunto a ver si podemos vincular esto que estamos conversando de ir al interior, pero después eso sacarlo hacia afuera, si puede tener relación con uno de los templos, con una de las estancias del templo de Luxor, donde creo que es la sexta, que el discípulo aprende y ya está capacitado y está consagrado como sacerdote, pero el maestro lo expulsa del templo para que salga a expandir No, eso. no lo expulsa. Bueno, no lo expulsa, se va voluntariamente. Pero a demostrar todo eso hacia el mundo exterior, digamos. Hay que salir al mundo exterior, hay un punto en el que hay que salir al mundo exterior y sin ningún tipo de identificación, ni nada que señale, ni autodeclararse iniciado en el sendero de ascensión, ni nada de eso. Realizar una labor de servicio y solamente ser reconocido por lo que se irradie. Por eso, toda esa gente que sale automencionándose como iniciados o discípulos de cierto maestro, o que hablan con los maestros de sabiduría, que son canales, o que leen registros akáshicos, o que tienen evidencia, o que recuerdan las encarnaciones anteriores, y con todo eso lo que están buscando es llamar la atención de los demás para que les hagan caso, porque sus palabras no tienen vibración.
Y si no se apoyan en algo fenoménico o paranormal, nadie les haría caso, porque lo que dicen no es original, no está apoyado por un estado de conciencia interno, no está apoyado por la vibración, no está apoyado por una manifestación, una realización de eso que se dice. Esas personas se están engañando y son todos gurús truchos o facilitadores truchos. Porque entonces cuando el estudiante que sí está en la vivencia interna y está en el sendero de ascensión y se encuentra en ese nivel, sale al mundo a prestar servicio, lo debe hacer, es requisito que haga silencio al respecto de quién es y de los grados evolutivos que tiene. O sea, ese es un iniciado y no anda diciendo, ni puede estar diciendo que es un iniciado. Y eso es un requisito no solamente para el que sale, para el que todavía no ha salido tampoco. Porque ya en las primeras, en los primeros estadios, en las primeras iniciaciones en el templo de Luxor, lo avisa Serapis Bey. Lo peor que puede hacer, la peor estupidez que puede cometer un estudiante es revelar los grados iniciáticos o el grado evolutivo que tenga. Lo único que va a mover es la envidia y los celos del resto. Lo van a destruir. ¿Querías decir algo, Vallejos? Te quedó la mano parada nomás. Entonces, en el servicio hay que ser decidido, hay que ser enérgico. Y en la metafísica, en los grupos de metafísica, hay muchas oportunidades de servir, como también los hay en otras áreas de servicio, en otros rayos. Pero nosotros en la metafísica nos ocupamos sobre todo de la enseñanza, de comunicar la enseñanza. Y hay hacen falta no solamente facilitadores de metafísica, hacen falta pedagogos, hacen falta gente que trabaja en el área editorial para que los libros se publiquen, correctores, traductores, hasta gente que arme las cajas de libros y las despache. Hace falta hoy en día, en un mundo en el cual lo digital tiene cada vez una presencia mayor, hace falta gente que domine esas áreas. Expertos en diseño de páginas web, en el manejo de redes sociales, en gente que conozca de marketing digital, porque la difusión incluso de nuestras actividades lo requiere. Cuando empezamos 10, 20 o 30 años atrás a dar actividades de metafísica, salíamos con cartelitos y pegábamos cartelitos. ¿Sí? Usábamos los métodos o imprimíamos folletería y distribuíamos folletería. Y aunque muchas de esas cosas no se dejan de realizar, pero hoy en día tenemos instrumentos y herramientas para difundir que nos permiten llegar a un mayor número de personas, pero que requieren cierto conocimiento técnico. Y hace falta gente que tenga ese conocimiento o que lo aprenda, lo estudie y se desarrolle en esos ámbitos para poder también seguir prestando servicio. Así que ya saben. Estas dos reglas a mí también me parece que nos llaman la atención al respecto de desarrollarnos equilibradamente. ¿Por qué? Porque indudablemente una va dirigida hacia lo interno y otra hacia exteriorizar ese desarrollo interno en la acción a través del servicio. Pero
los seres humanos, todos nosotros, tenemos, como quien dice, nuestras tendencias, nuestros gustos, lo que nos resulta más placentero y lo que nos requiere tal vez un poco de disciplina. Por ejemplo, está el que le gusta meditar, pero le da flojera estudiar o prestar servicio. Se la pasan meditando, pero ni estudian ni prestan servicio. Usted le pide que muevan una silla y... O bien, si usted no le pide ayuda para que mueva la silla, se quedan sentados mirando. Está el que le gusta estudiar, pero es flojo para meditar o flojo para servir. O está el que es muy activo físicamente en el servicio, pero le da flojera el estudio o le da flojera la meditación. Y para que el desarrollo sea equilibrado e integral, es necesario ir hacia adentro profundamente y también hacia afuera con determinación. Ego y personalidad. ¿Quién lee? Jimena Vélez. Ego y personalidad. Cualquier cosa, sea lo más alto que el ser humano pueda tocar, eso es en realidad el hombre mismo, porque no podría tocarlo, no podría pensar en ello si no fuera él mismo. Todas las expresiones bajas, las tormentas de la pasión, los sentimientos mezquinos pertenecen a la personalidad. ¿Por qué hay que ir hacia adentro? Porque lo que se manifiesta, es decir, ir hacia adentro es ir hacia el ser interno, a conectar y a desenvolver la conexión con el ser interno, a expandir nuestra conciencia hasta que la personalidad se funda con el ser interno, porque lo que se manifiesta a nivel de la personalidad del ser interno siempre es una pequeña parte. O sea, de lo que cuando utiliza Leadbeater la palabra ego, como en este caso, hace referencia al ego con mayúscula, es decir, al yo superior, al Cristo interno. Él a través de la personalidad, incluso una personalidad perfeccionada, desarrollada, educada, con buenos modales, con buenos sentimientos, con un intelecto brillante, aún una personalidad de ese tipo es una limitada expresión de lo que el Cristo es en su propio plano. Lo que aquí menciona o explica, y a medida que vamos avanzando, cuando nos unificamos en conciencia con el Cristo interno, entonces hallamos que todavía el ser interno tiene una expresión aún mayor y que el Cristo interno es, a su vez, una expresión limitada de la mónada o de la presencia yo soy. Así como la personalidad es una expresión limitada en los planos inferiores del Cristo interno. Y cuanto más vamos hacia adentro, vamos yendo, es como ir hacia adentro y hacia arriba al mismo tiempo, entonces mayor es el estado de conciencia y mayor es la expresión que logramos de la divinidad. Lo que dice acá Leadbeater, entonces, volviendo a leerlo, cualquier cosa, sea lo más alto que el ser humano pueda tocar, eso es en realidad él mismo. Porque no podría tocarlo, no podría pensar en ello si no fuera él mismo. Cuando vemos que un ser humano hace algo notable, eso más notable, más puro, más amoroso, más noble, más valiente, más lleno de coraje, que ese ser humano puede expresar, eso es del Cristo. Y ese es su verdadero nivel.
Y lo que sea negativo, mezquino, egoísta, impuro, es de la personalidad, no es del Cristo. Porque en el Cristo no hay ninguna de esas cualidades negativas o tóxicas. Hace pocos días atrás, no quiero llevar la atención de ustedes al hecho que desencadenó el conflicto que hoy en día se vive en Medio Oriente, pero es de público conocimiento, imagino que todos ustedes están al tanto de eso, cuando una de estas comunidades judías en Israel estaba siendo atacada. En una de ellas había un gran concierto, un concierto multitudinario. Había un chofer palestino que en una combi había llevado a un grupo de personas hasta ese concierto o ese festival de música y los estaba esperando. Cuando comenzó el ataque, muchas personas subieron a la combi de este chofer palestino. La combi tenía una limitada capacidad, pero consciente de lo que estaba ocurriendo, este chofer esperó a que se subieran a esa combi tanta gente como pudieran entrar o colgarse, me imagino que hasta en el techo iban, y así salvó a 30 personas. El chofer palestino salvó a 30 israelíes de terminar masacrados. Y tuvo el discernimiento en el momento de no tomar las carreteras o los caminos asfaltados, porque se dio cuenta que si tomaban esas carreteras seguramente los iban a atrapar o los iban a acorralar, y entonces tomó campo traviesa, y campo traviesa logró escapar y salir de la situación y salvar a la gente. Con ese coraje que la persona expresó, esa valentía, esa conciencia de unidad con los demás, independientemente de las creencias, de las creencias o de la nacionalidad que tuvieran esas personas. Y también el discernimiento, la claridad para tomar el camino correcto, son de esa persona lo más alto, no necesariamente lo más alto, pero son su verdadero nivel. Eso es el Cristo en él actuando a través de esa personalidad. Porque en el cuerpo causal de un ser humano podrán haber vacíos, pero no se puede registrar nada negativo, ni siquiera en el cuerpo causal del ser humano más atrasado, de un cavernícola. Por pocas que puedan ser las cualidades acumuladas allí, son siempre positivas y nada negativo se puede registrar. Y a medida que el ser humano va evolucionando en las encarnaciones, va desarrollando una u otra cualidad que se va tiñendo la materia del cuerpo causal, hasta que cuando llegamos a las últimas encarnaciones tenemos un cuerpo causal como el que vemos en la lámina de la presencia yo soy. Pero ese cuerpo causal que usted ve en la lámina de la presencia yo soy, con 7 esferas coloreadas, llenas, bien rebosantes de las virtudes de cada uno de los 7 rayos, ese es el cuerpo causal de un ser humano que está listo ya para ascender, está a punto de unirse con su presencia yo soy. Y antes de unirse con la presencia yo soy, aunque le pese a Paula González, va a tener que donar todas las bendiciones, todas las virtudes acumuladas en su cuerpo causal, porque en realidad no le va a hacer más falta. Bien, con esto vamos ya concluyendo la actividad de hoy. ¿Quién quiere leer? Vacíos en el cuerpo causal. Veamos Francisco Casquete. Ok.
Vicios en el cuerpo causal. No hay materia en el cuerpo causal que pueda responder a las vibraciones bajas, pero donde quiera que haya un vacío en su desarrollo, existe siempre la posibilidad de que el vehículo inferior dé con algún tipo de acción mala. La mala acción no es del Cristo, es de la personalidad. En la personalidad, y esos defectos que se exteriorizan en la personalidad son producto de virtudes que no han sido desarrolladas aún y que se exteriorizan en el cuerpo causal como espacios vacíos. No es que el Cristo tenga defectos, sino que son cualidades que todavía no se han desenvuelto en la conciencia y que por lo tanto no se pueden exteriorizar en la personalidad. Y ese vacío puede dar lugar a que en la personalidad se exterioricen malas acciones o malos sentimientos o malos pensamientos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario al respecto de esto, duda? Estela Vallejos. Fer, hay un asunto que me da vuelta. Yo entiendo que la personalidad tenemos que, a ver, voy a tratar de expresarme correctamente. Unir, elevarlo al ser crístico. Unir nuestra personalidad con el Cristo. A su vez, el Cristo se va a elevar a la mónada. Sí. Yo pregunto, porque he leído en varios lugares en la Biblia la boda mística que vive el ser. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, Estela? Y esa, ¿cuál es ese momento que vive el ser que se llama la boda mística? La boda mística hace específicamente, hace mención o tiene que ver con la ascensión, con la quinta iniciación, la unión con la mónada o con la presencia yo soy. Gracias. Gracias, Fer. Entonces, volviendo prácticamente al inicio de la actividad. Me gustaría que terminemos con esta reflexión o este pedido del maestro Saint Germain. Cuando vemos a un estudiante, a un compañero o a un facilitador tomando actitudes incorrectas, incluso este facilitador o facilitadores autoritarios que le obstaculizan en ocasiones al estudiante el acceso a la enseñanza, la conexión con el maestro, con un facilitador que les puede dar luces, ¿sí? Para que sigan adelante o para que avancen en su vivencia interna, para que tengan mayores oportunidades de servicio. Aún esos estudiantes son almas encarnadas, son Cristos encarnados. Y esos errores que están exteriorizando son producto de vacíos en su cuerpo causal. No es la verdad en ellos lo que se está exteriorizando. Y más que nuestra condenación, lo que necesitan es nuestra misericordia y nuestro perdón. Y el maestro Saint Germain al respecto dice lo siguiente: quiero que cada estudiante vaya al rescate del otro. O sea, vayan al rescate, no a condenarlo y a buscar y a hundirlo. Reacción que generalmente tiene que ver con el hecho de que enfocamos nuestra atención en los errores de esa personalidad y nos olvidamos de que hay un Cristo sosteniendo esa personalidad. Quiero que cada estudiante vaya al rescate del otro. Si un compañero no está armonizado o necesita ayuda, eviten expresar cualquier cosa menor que la perfección. Únanse, decreten e invoquen los poderes de la presencia para que asuman el comando de su mundo y produzcan la perfección allí.
y da incluso un tratamiento y vamos a hacerlo. Y con esto vamos a concluir la actividad. Magna presencia yo soy en esta persona. Manifiesta tu gran perfección en toda actividad externa. Yo soy Dios en acción, la única inteligencia y actividad controlando a esta persona. Gracias, Padre. Esto es lo que hay que hacer cuando vemos a un compañero de grupo o a un facilitador tropezando, cometiendo errores, diciendo lo que no es. Amén de que haya quien le corresponda corregirlo o llamarle la atención. La función de los demás no es condenarlo. Recuerden las palabras de Jesús. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo que esa persona necesita es que se le bendiga el Cristo interno, que se invoque a su presencia yo soy, para que se manifieste y asuma el control de esa personalidad y deje de cometer los errores o de hacer daño si lo está haciendo. Muy bien. Comentarios, preguntas, si las hay. Si no las hay, vamos a concluir aquí haciendo nuestra práctica de la prosperidad. ¿Alguien quisiera hacer la bendición de la donación amorosa? Sandra Enríquez. Por favor. La hago así, sin una diapositiva. Y que, no, Sí. claro, sí. Ya, es que estaba esperando No puedes. la diapositiva, ya. En el nombre de la magna y toda poderosa presencia de Dios yo soy, invocamos a todos los seres del sexto rayo oro rubí para que bendigan esta donación amorosa que voy a dar en forma voluntaria para que sirva para la expansión de la luz en todo el planeta Luz Tierra. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muy bien. Me despido de ustedes hasta la próxima semana con el favor de Dios. Les habló Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma. Los esperamos el próximo martes a las 19 horas de la República Argentina para continuar con el curso sobre luz en el sendero. Muy buenas noches y muchas gracias. Muy buenas Muchas gracias. noches. Fer. Buenas noches. Gracias, Fernando.